bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Bueno, vamos ahora con el tema 9, la gestión financiera internacional. Bien, vamos a comenzar con lo que es el mercado de divisas. El mercado de divisas tiene en principio una serie de características, ¿no? que hay que conocer. Primero, no tienen ninguna sede física como la bolsa, ¿vale? Los intercambios no se hacen en un sitio específico. Luego, los principales mediadores son los grandes bancos comerciales, ¿no? Es normalmente quienes dan las contrapartidas en las operaciones de compra y de venta de divisas, ¿no? Bancos que operan a nivel mundial y que pueden tener movimientos en las diferentes divisas, ¿no? Luego, la mayor parte de las transacciones se realizan a través de plataformas informáticas. El intercambio en sí en billetes es realmente muy bajo en relación al volumen virtual, ¿no? Y luego, los principales núcleos mundiales de intercambio de divisas son Londres, Nueva York y Tokio, ¿no? Tanto en Europa, América y Asia. Son los principales núcleos de intercambio porque es donde los grandes bancos de todo el mundo normalmente operan, ¿no? Entonces, bueno, pasan la mayor parte de operaciones por allí. Bien, entrando en detalle, vamos a dar la definición entonces de tipo de cambio, que en definitiva es la cantidad de una moneda necesaria para adquirir una unidad de la otra. Continuamos, entonces hay dos formatos de tipo de cambio, lo que es al contado y lo que es a plazo. ¿Vale? El tipo de cambio al contado es el que corresponde a las transacciones inmediatas y el que es a plazo es para las operaciones futuras. Aquí vemos una tabla de cotización de las diferentes monedas, donde vemos lo que es el tipo de cambio al contado y lo que es el tipo de cambio a plazo según el tiempo, un mes, 3 meses o un año. Y vemos un poco las diferencias. Vemos como un mes, por ejemplo, en el euro, esto es euros comprados con dólares, ¿no? Un euro, un dólar con 29,52. Vemos como es 29,56 dentro de un mes, 29,69 dentro de 3 meses y 30,69 de aquí a un año. Ahora vamos a ver un poco las diferencias entre a plazo y al contado y antes de seguir lo que quiero que quede claro es la cotización, cómo se expresa. Se habla de cotización directa o indirecta y esto tiene relación con el dólar americano. Vamos a ver, en la mayoría de monedas en el mundo, todas tienen un tipo de cambio contra el dólar. Y los mercados más fluidos, digamos, donde más intercambio se hace de cualquier divisa, siempre es contra el dólar. ¿Vale? Entonces, es la referencia mundial. Y de ahí que hablemos entonces de cotización directa o indirecta. Aquí estamos ante una tabla de cotización que está referenciada al dólar. Cuando nos dice que la cotización es directa, nos está diciendo que es un dólar, por ejemplo, en el euro es un euro equivale a 1,2952 dólares. Coronas suecas, vemos como un dólar
corresponde a 6,9786 coronas suecas. ¿Ven la diferencia? Y esta es indirecta, mientras que la que vimos del euro es lo que se denomina directa. Franco suizo lo mismo. Y esto lo van a encontrar en las tablas de cotización de divisas, lo van a encontrar con frecuencia. Una libra, $1,87. Y aquí, bueno, tenemos monedas de Canadá, de México, Hong Kong, Japón, que es otra de las más intercambiadas, donde vemos también indirecta, $1, 103,155 yenes. Vale, y aquí abajo tenemos la definición. Cotización directa, número de dólares por unidad de moneda extranjera. Cotización indirecta, unidades de moneda extranjera por cada dólar. Bien, como vimos, hay un tipo de cambio a plazo. Entonces, la diferencia entre el cambio actual y el cambio a plazo constituye lo que se denomina la prima a plazo. ¿Vale? Aquí está hecho el ejemplo con el dólar yen, ¿vale? Donde si nos referimos a la tabla anterior, vemos como 99,93 es a un año y 103,155 es la actual. Con lo cual, respondiendo a las fórmulas que tenemos aquí debajo, el resultado nos da el 3,23%, o como se dice aquí, se dice también que el dólar se vende con un descuento a plazo del 3,23%, que es exactamente la prima a plazo. Bien, ahora vamos a unas teorías generales que rigen en el mercado internacional. En principio, la ley de precio único. Teoría según la cual los precios que tienen los productos en todos los países deben ser los mismos cuando se traducen a una divisa común. Es decir, en principio, los precios de las cosas, de una determinada cosa, tiene que ser igual en los dos sitios, ¿vale? Y de aquí es cuando, de la diferencia, digamos, entre el precio en un sitio y el precio en el otro, es lo que explica, digamos, desigualdades. Es decir, si yo tengo un determinado coche en España, y que tiene un precio, vale, vamos a suponer 20.000 euros, y en México vale 25.000, lo que hay que buscar es la explicación de por qué en México vale 5.000 euros más. Que a lo mejor el coche está producido en España y hay que trasladarlo, vale. ¿Cuánto realmente cuesta el traslado? ¿Cuánto del componente del precio es el traslado? Habrá otros factores más, habrá otros factores que sean solo de mercado. Vale, a partir de ahí hay que comenzar el estudio de todas las diferencias para establecer realmente cuáles son los factores que rompen la ley de precio único. ¿Vale? Siempre piensen que estamos por hacer una inversión en el extranjero. Entonces, nosotros son cosas que tenemos que conocer, obviamente de lo que se refiera a nuestro sector, ¿no? Pero bueno, siempre hay diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta. Pero básicamente, siempre que comparemos, existe la ley de precio único. Cuando los precios son diferentes, hay que analizar por qué, ¿vale? Luego, paridad del poder de compra. Es una versión menos rígida de la ley de precio único, que implica un coste de vida relativo entre países que no se ve afectado en gran medida dados el tipo de cambio, la inflación y los tipos de interés. Es decir, si nosotros hacemos los ajustes quitando el análisis del tipo de cambio, la inflación y los tipos de interés, el
la paridad del poder de compra debería ser igual entre los países. Y bueno, la realidad es que no lo es. Pero bueno, una vez que hagamos el análisis, lo que debemos hacer es, igual que en la ley de precio único, analizar las diferencias, el por qué no hay paridad del poder de compra entre ambos países, ¿no? Luego, efecto internacional de Fisher. Es la teoría según la cual los tipos de interés reales de todos los países deben ser iguales y las diferencias de los tipos nominales deben reflejar las diferencias en la inflación esperada. Vamos a ver, aquí hay que distinguir entre tipo de interés real y tipo de interés nominal. Vale, el tipo de interés real no tiene en cuenta la inflación, mientras que el tipo de interés nominal lleva implícito un componente inflacionario. Entonces, lo que dice el efecto internacional de Fisher es que, vamos a suponer, un país sin inflación tiene un 4% de interés anual. Vale, real. Entonces, en ese caso, como no tiene inflación, el tipo de interés real y el nominal son iguales, es del 4%, ¿vale? Ahora, lo comparamos con otro país que tiene un 10% de interés anual. Si el otro país tiene un 10% de interés nominal anual, lo que seguramente sucederá es que el tipo de interés real sea del 4%, igual al otro, igual al del otro país que no tiene inflación. Y el otro 6% de diferencia corresponde a la expectativa de inflación. ¿Vale? Entonces, quiere decir que la moneda del otro país, la moneda del país que tiene un 10% de interés, lo que lleva implícito es que va a tener una inflación cercana al 6%. Luego tenemos la teoría de la paridad de los tipos de interés. En esta teoría, lo que es la prima a plazo del tipo de cambio es igual al diferencial del tipo de interés, ¿vale? Tiene relación con el efecto internacional de Fisher. ¿Qué nos dice entonces? Que si existe una prima a plazo, es decir, en definitiva, una expectativa de inflación, esta es la que determinará el diferencial en el tipo de interés entre uno y otro, ¿vale? Luego, teoría de las expectativas de los tipos de cambio. Teoría según la cual los tipos de cambio a plazo tienden a igualarse con los tipos de cambio al contado. ¿Vale? Esto ya lo vimos en el tema anterior también con los futuros. Si se estima que una moneda se va a depreciar, lo más probable es que se deprecie de forma inmediata, ¿vale? Con lo cual, digamos que normalmente las primas a plazo tienden a reducirse de forma permanente, ¿no? Y sobre todo digamos, los instrumentos financieros y los volúmenes de dinero que se manejan alrededor del mundo en los últimos años, esto hace que las reacciones sean inmediatas, ¿no? Bueno, aquí planteamos algunas relaciones básicas entre tipo de cambio, tipos de interés e inflación. Vamos a ver, tenemos datos del país B y el suceso que se da y cómo repercute en el tipo del cambio del país A. ¿Vale? Si en el país B se da que el tipo de cambio sube, el tipo de cambio en el país A baja. Es decir, si esta moneda se deprecia, la moneda del país B se deprecia, la moneda del país A
se va a apreciar, o al menos se va a apreciar contra la moneda del país B. Luego, si en el país B suben los tipos de interés, probablemente se vaya al alza el tipo de cambio en el país A. ¿Por qué? Porque los inversores van a comprar, los inversores internacionales van a comprar moneda del país B para ponerla a intereses o para ponerla en su economía, ¿vale? Con lo cual, al aumentar la demanda de moneda del país B, el tipo de cambio para el país A va a subir. Luego tenemos con que si en el país B la inflación es demasiado alta, el tipo de cambio para el país A va a bajar. ¿Por qué? Porque si la inflación tiende a ser más alta, lo que está indicando es que la moneda del país B se va a depreciar. ¿Vale? Y una aclaración aquí, cuando hablamos de tipo de interés, hablamos en este caso del tipo de interés real, ¿no? Porque si subiera solo el tipo de interés nominal, estaríamos ante el efecto similar al de la inflación, ¿vale? Hablamos del tipo de interés real. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.